Metodología de línea base geomorfológica para los ríos de la hidrovía amazónica. Diagnóstico. Se conoce que el río transporta agua y sedimentos, los cuales tienen parámetros que influyen en la dinámica fluvial, tales como el caudal, la concentración de sedimentos y el transporte de formas de fondo. Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado ningún estudio de línea de base que caracterice la hidrodinámica natural de los ríos, incluida la dinámica de los cauces y las riberas, y el transporte de formas de fondo y sedimentos en suspensión. Actualmente, se están desarrollando y planificando grandes proyectos de infraestructura como represas, vías fluviales y carreteras para toda la cuenca del Amazonas. En Perú, las vías fluviales y las represas hidroeléctricas a lo largo de los ríos amazónicos son preocupaciones importantes para el público debido a sus posibles impactos ambientales. Muchos de estos proyectos de infraestructura se están desarrollando sin una comprensión adecuada de la dinámica de los ríos. Además, debido a la falta de caracterización básica de los ríos antes de la implementación de los proyectos, no podemos estudiar las causas y los efectos de los cambios futuros. Por lo tanto, las directrices para el monitoreo de los ríos son muy necesarias para construir un proceso de evaluación de impacto ambiental más integral. Los ríos meándricos migran lateralmente por la erosión en el exterior y la deposición en el interior del meandro. La dinámica migratoria de los ríos meándricos también crea preocupaciones socioeconómicas debido a los peligros asociados con la erosión de los bancos, el cambio de canales y las inundaciones. Los ríos multicanal presentan un canal principal, canal más ancho, y canales secundarios, canales más estrechos. Además, se forman islas aluviales con vegetación semipermanente. Proceso. Este estudio comprendió el cálculo y análisis de las variables hidrogeomorfológicas de los ríos que están comprendidos en el proyecto de la hidrovía amazónica. Estas variables son aquellas que determinan el funcionamiento y estructura, tanto de ríos meándricos, la longitud de onda y la tasa de migración, multicanal, la erosión de posición, actividad y métricas de islas, y aquellos que comparten características de ambos tipos de ríos, ancho promedio del canal, sinuosidad y paleocanales. La interpretación de estas métricas permiten contemplar una visión mucho más amplia del comportamiento de los ríos. La primera etapa contempla la descarga de las imágenes satelitales del área de estudio, el preprocesamiento de las mismas para obtener el canal del río, el procesamiento de la capa del río para separarlo por canales principales y secundarios, y, finalmente, la obtención de cada uno de los parámetros según cada tipo de río. La segunda etapa consistió en trabajos de mediciones de campo y análisis de resultados sobre variables físicas del fondo del río. Las campañas de medición contempladas para este proyecto fueron dos. La primera se desarrolló en época de avenida, noviembre a febrero, y la segunda, en época de estiaje, mayo a septiembre. La segunda etapa es el trabajo de campo, el cual se divide en tres unidades: hidrodinámica, sedimentos e hidrogeomorfología. La primera unidad es la hidrodinámica, la cual, a través de mediciones en secciones transversales, nos permite caracterizar el comportamiento del río, analizando variables como el caudal, velocidades y patrones de flujo. La segunda unidad es la de sedimentos, la cual, a través de recolecciones de muestras a diferentes profundidades, en la vertical, en las márgenes y en el centro de las secciones hidrodinámicas e hidrogeomorfológicas, permiten cuantificar e identificar el material fino, arcillas y limos, y grueso, arenas, que constituyen al río Bayaga. El sedimento grueso, arenas, conforma la arquitectura de los ríos, es decir, barras, dunas, bancos, zonas de islas y otras estructuras geomorfológicas que determinan el comportamiento del río. Las partículas finas se relacionan directamente con la formación de planicies de inundación y estuarios, así como con el transporte de nutrientes y la absorción de contaminantes, en sus partículas de arcillas. Finalmente, la unidad de hidrogeomorfología consiste en mediciones de perfiles longitudinales a través de equipos acústicos, los cuales permiten caracterizar y entender el comportamiento del fondo del río. A través de un análisis de señales de los perfiles se obtiene una segmentación de barras, dunas y rizos. Con este análisis, se puede determinar el transporte de fondo y realizar estadística de las variables representativas de las zonas. Resultados. Una de las conclusiones fue que el cálculo de la sinuosidad es un parámetro directamente relacionado a la navegación. Si se desea conocer la madurez de un río meándrico o calcular los tiempos de navegación y cómo varían con el paso de los años, se hace indispensable poner especial interés en conocer la evolución en el tiempo de esta métrica. Los valores de transporte de fondo se encuentran entre 0 a 60 toneladas por metro por día. Por ejemplo, para las secciones 03 y 06 se tienen valores entre 0 a 10 toneladas por metro por día. La sección 03 tiene estos valores debido a los efectos de la curva que hace que las zonas se desintegren, y la sección 6, debido a que el río abandonó el cauce. Esto último se corrobora con los valores de velocidad de duna,
que van entre 0 a 5 metros por día. Si se compara estos valores con los obtenidos en las secciones 0,5 y 0,7 se puede observar este efecto, ya que en estas secciones se tienen valores de entre 20 a 60 metros por día. El siguiente mapa muestra la zona de estudio y las secciones hidrogeomorfológicas medidas durante las campañas de campo. Además, se calcula que la celeridad de desplazamiento de zonas en el río Guayaga es de 30 metros por día, y se movilizan alrededor de 8.000 toneladas por día de sedimento, solamente en el río Guayaga. Muchas gracias.